En la vasta historia de las religiones, pocos textos han ejercido una influencia tan profunda como la Biblia. Sus personajes, sus símbolos y sus profecías han moldeado civilizaciones enteras. Pero entre los grandes nombres que todos conocemos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, existen otros profetas cuya voz ha quedado en la penumbra. Profetas considerados menores, casi anónimos, a menudo olvidados. Hombres y mujeres que hablaron en tiempos turbulentos, cuyas advertencias resonaron en los pasillos del poder y cuyas visiones fueron tan intensas como enigmáticas. Hoy vamos a explorar a estos profetas olvidados de la Biblia, su historia, su contexto, sus mensajes y por qué, a pesar de su profundo impacto, fueron relegados a un segundo plano. Antes de sumergirnos en sus historias, es clave entender qué significaba ser un profeta en el mundo antiguo. En hebreo, la palabra para profeta es nabi, que se traduce como portavoz. En el antiguo Israel, un profeta no era un simple adivino que predecía el futuro por curiosidad. Era un mensajero con una misión política, moral y espiritual. Estos individuos operaban en un entorno de constante tensión entre la monarquía, el culto religioso y la estructura tribal. Un profeta tenía el poder de elevar o destruir a un rey con sus palabras. La actividad profética está documentada principalmente entre los siglos X y V a.C. Existieron muchísimos profetas, pero solo un puñado de ellos fueron canonizados, es decir, sus escritos fueron incluidos oficialmente en la Biblia. Los demás quedaron dispersos en fragmentos, menciones aisladas o en libros extremadamente breves, que a menudo pasamos por alto. Empecemos con Abdías, autor del libro más corto de todo el Antiguo Testamento. Apenas 21 versículos. Pocos lo recuerdan, pero su mensaje es uno de los más críticos contra la traición internacional en la Biblia. Se cree que fue escrito justo después de la destrucción de Jerusalén por Babilonia, alrededor del año 586 a.C. Su mensaje no es una llamada a la moralidad interna de Israel, sino una condena directa a la nación de Edom por haberse aliado con los enemigos de su pueblo. Abdías representa un fenómeno único, un profeta cuyo mensaje es, en esencia, un lamento político. El momento clave es el versículo 11, donde denuncia que Edom no solo observó pasivamente la caída de Jerusalén, sino que se alegró y se enriqueció con el desastre. ¿Por qué se olvida a Abdías? Principalmente por su brevedad y porque su mensaje está tan ligado a un contexto geopolítico específico que con el tiempo perdió relevancia en la tradición popular. Ahora viajemos a la historia de Nahum, el profeta que anunció la caída de Nínive, la imponente capital del imperio asirio. Durante siglos, Asiria había dominado y aterrorizado a todo el antiguo cercano oriente. Cuando Nahum predijo su destrucción, alrededor del 612 a.C., lo hizo con una mezcla de poesía y una violencia visual realmente impresionante. Su libro no es solo una profecía, es una pieza literaria de altísimo nivel, comparable a la poesía épica. Se cree que escribió entre la caída de la ciudad egipcia de Tebas y la de Nínive. El detalle es que su profecía se cumplió. Nínive cayó, la historia avanzó, y su mensaje, tan centrado en un evento internacional concreto, dejó de considerarse una guía espiritual para ser visto más como una magnífica poesía antiimperialista. Su relevancia se desvaneció junto con el imperio que condenó. Otro profeta fascinante es Sofonías, quien estuvo activo durante el reinado del rey Josías, entre el 640 y el 609 a.C. Él fue uno de los primeros en desarrollar a fondo el concepto del Día de Yahvé, o Día del Señor, una idea que influiría de manera decisiva en toda la escatología posterior, es decir, en las creencias sobre el fin de los tiempos. El mensaje de Sofonías tiene 3 puntos centrales: una fuerte crítica a la idolatría que se practicaba en Judá, el anuncio de un juicio universal que no perdonaría a nadie y la promesa de un futuro de purificación y restauración para un remanente fiel. Sin las ideas de Sofonías, nuestra comprensión del juicio final no sería la que es hoy. Sin embargo, pocos lo mencionan. ¿La razón?
Su mensaje fue tan potente que fue absorbido y ampliado por profetas posteriores como Jeremías y Ezequiel, quedando su propia voz diluida en teologías más grandes y complejas. Después del exilio en Babilonia, cuando los judíos comenzaron a regresar a su tierra, surgió Ageo, alrededor del año 520 a.C. Él fue una figura clave en la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén. El contexto histórico es claro. El rey persa Ciro el Grande había permitido el retorno, pero la reconstrucción del templo se había estancado por la pobreza, las disputas internas y la falta de ánimo. Ageo aparece con un mensaje urgente y profundamente político. Sin un templo, no hay nación. Exhorta al pueblo y a sus líderes a retomar la obra. Y lo interesante es que la arqueología moderna en el monte del templo respalda completamente el escenario que Ageo describe. ¿Por qué es un profeta olvidado? Porque su libro es breve, práctico y casi administrativo. Carece de las grandes visiones sobrenaturales o la poesía épica de otros profetas, enfocándose en una tarea muy concreta. Continuamos con Joel, autor de uno de los libros más misteriosos de la Biblia. Su datación es un debate abierto entre los expertos. Algunos lo sitúan en el siglo IX a.C., mientras que otros lo colocan en el IV. Esta dificultad se debe a que el libro no menciona reyes ni fechas específicas. Su contenido, sin embargo, es inolvidable. Comienza describiendo una devastadora plaga de langostas que arrasa con todo, usándola como metáfora de un juicio divino. A esto le sigue un llamado desesperado al arrepentimiento nacional. Y culmina con una de las profecías más famosas, la promesa del derramamiento del Espíritu Divino sobre toda la humanidad, donde vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. El libro de Joel combina de manera magistral el simbolismo agrícola con una visión apocalíptica, creando una atmósfera única. Su principal motivo de olvido es precisamente esa falta de contexto histórico claro, lo que dificulta su uso en sermones y estudios contemporáneos. Quizás uno de los profetas más singulares es Habacuc, activo probablemente justo antes de la invasión babilónica, entre el 620 y el 600 a.C. Habacuc no es tanto un predictor como un filósofo. Su libro es, en esencia, un debate con Dios. Su tema central es una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Por qué un Dios justo y bueno permite la maldad y la injusticia en el mundo? Es el único profeta que presenta un diálogo teológico tan directo y personal, casi existencialista. Su búsqueda de respuestas, conocida como Teodicea, anticipa debates filosóficos que recorrerían el judaísmo y el cristianismo durante siglos. De hecho, una de sus frases, el justo, por su fe, vivirá, se convirtió en un pilar para el apóstol Pablo y más tarde, para la reforma protestante de Martín Lutero. Entonces, si fue tan influyente, ¿por qué se le olvida? Porque su mensaje es complejo, abstracto y menos narrativo que el de otros profetas, lo que lo hace menos accesible para el gran público. Finalmente, hay que hablar de los profetas mencionados en la Biblia, pero que no tienen un libro propio. Son figuras casi ocultas, cuyas historias nos muestran que la tradición profética era mucho más rica y extensa de lo que el canon bíblico nos deja ver. Por ejemplo, Natán, consejero del rey David en el siglo X a.C., fue quien lo confrontó valientemente por su pecado con Betsabé, convirtiéndose en una figura ética fundamental. También estaba Gad, conocido como el vidente de David, quien, según las crónicas, registró los acontecimientos de su reinado. O Idó, un profeta y cronista de quien se cree que provienen ciertos fragmentos históricos. Y no podemos olvidar a Hulda, una de las pocas profetisas mencionadas en el canon hebreo. En el siglo VII a.C., fue ella quien validó la autenticidad del libro de la ley encontrado durante las reformas del rey Josías. Estos nombres dispersos demuestran que la historia de la fe se tejió con muchos más hilos de los que solemos recordar. Al final, los profetas olvidados de la Biblia son mucho más que personajes secundarios. Son las voces fragmentadas de un mundo antiguo lleno de tensiones políticas, guerras devastadoras, esperanzas de restauración
y profundas crisis de fe. Sus mensajes, aunque breves, contextuales o absorbidos por otros, capturan el pulso de una época y revelan cómo las sociedades antiguas entendían el poder, la justicia y su propio destino. La gran narrativa de la fe no se construye únicamente con los gigantes, sino también con aquellos nombres pequeños cuyas palabras, a veces, fueron suficientes para cambiar el rumbo de las naciones. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!